La biblioteca Willard en Indiana ha sido escenario de una de las apariciones fantasmales más persistentes y documentadas en la región. Desde la década de 1930, múltiples empleados y visitantes han reportado encuentros con una figura espectral femenina conocida como la Dama Gris. Se le ha visto flotando entre las estanterías, abriendo grifos de agua y dejando huellas húmedas en el suelo. Lo más intrigante es que la Dama Gris ha sido captada en varias ocasiones por cámaras de seguridad instaladas en la biblioteca. Varios empleados han informado haber visto el fantasma, entre ellos Margaret Meyer, bibliotecaria infantil, y Helen Camp, asistente de la biblioteca. Durante una visita, profesores de la Universidad del Sur de Indiana dicen que vieron al fantasma mirando al agua. Unos policías que respondieron a una alarma de seguridad en la biblioteca detectaron 2 fantasmas en una ventana del piso superior. Un usuario informó de un encuentro con la Dama Gris en el ascensor y un meteorólogo local también informó de un encuentro con el espíritu. La gente decía que la Dama Gris era la hija de Willard, el fundador de la biblioteca. Ella estaba en total desacuerdo con su padre por invertir toda su fortuna en este proyecto social. Incluso presentó una demanda contra él, pero perdió la batalla. Desde entonces, su espíritu amargado vaga por la biblioteca. Aunque se han realizado numerosas investigaciones, el origen de esta entidad sigue siendo un misterio. La abadía de Meath se estableció en 1130 después de Cristo, un antiguo monasterio en Gales. Alrededor de 50 monjes vivieron en el lugar envuelto en misterio. A principios de la década de 1920, varios testigos informaron haber visto figuras de monjes caminando por las ruinas. Lo extraño es que estas apariciones eran completamente silenciosas y desaparecían sin dejar rastro. Los relatos describen a los monjes vestidos con hábitos marrones y rezando en procesión. Algunos investigadores creen que estas visiones son proyecciones residuales de los monjes que vivieron allí en el pasado, pero no se ha logrado ninguna explicación concreta. El 10 de agosto de 1901, 2 profesoras británicas, Anne Moberly y Eleanor Jourdain, visitaron los jardines del Palacio de Versalles en Francia. Mientras paseaban, afirmaron haber experimentado una visión inexplicable. Observaron personas vestidas con ropa del siglo XVIII y algunas figuras que más tarde identificaron como María Antonieta. Según su relato, se sintieron como si hubieran viajado en el tiempo. Comparando datos, descubrieron que en las mismas fechas que ellas estuvieron en Versalles se había dado el levantamiento de 1792. Muchas de las cosas que habían visto se correspondían con la época: los trajes, los uniformes, la disposición de los jardines. Se habían encontrado con fantasmas, habían viajado en el tiempo. A pesar de las investigaciones, nunca se ha dado una explicación satisfactoria para lo que experimentaron, y el fenómeno sigue siendo un misterio. La plantación Myrtles en Luisiana es conocida por su historia de actividad paranormal, pero uno de sus misterios menos mencionados es el del espejo en la casa principal. Se cree que este espejo está embrujado por los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos, quienes fueron envenenados en la casa. Según la leyenda, sus almas quedaron atrapadas en el espejo porque no se cubrió después de su muerte como dictaba la tradición. A menudo se ven huellas de manos en el espejo que no pueden ser limpiadas, y se han reportado figuras que aparecen en el reflejo. Jamie Lancon, Glenn Lancon y su familia realizaron una excursión a la plantación. Mientras recorrían las habitaciones, tomaron varias fotografías. En la sala se encontraban Jamie, su hijo y George Lancon, junto con un hombre de sombrero café. Eran 4 las personas, pero al hacer un análisis de la fotografía, encontraron que alguien más
quiso ser fotografiada. Era la niña Kate Winter, hija de William Winter, quien murió trágicamente de fiebre tifoidea a los 3 años. Se dice que son 12 los fantasmas que rodean la plantación Myrtles. 3 de diciembre de 1931, un tren de carga con 14 vagones acoplados se descarriló justo al suroeste de la pequeña ciudad de Gordon, en Arkansas. Los funcionarios del ferrocarril descubrieron que se habían manipulado los rieles y creyeron que quien lo había hecho tenía la intención de descarrilar el Sunshine Special, un tren de pasajeros que normalmente viajaba a velocidades de entre 96 y 112 km por hora. Al día siguiente, la esposa de Will McLean alertó al alguacil de la ciudad que su esposo no había regresado del trabajo la noche anterior. Will era capataz de sección del ferrocarril Missouri Pacific. Ella había preguntado en la pequeña comunidad esa mañana y nadie lo había visto desde que había estado trabajando la noche anterior. El alguacil observó el comportamiento extraño de uno de los trabajadores llamado Louis McBride, quien era compañero de Will, por lo que lo llevó a la cárcel para interrogarlo. Louis McBride era miembro de la cuadrilla de la sección y residente de Cortland desde hacía mucho tiempo. Cuando lo llevaron para interrogarlo, rápidamente admitió haber asesinado a Will McLean y llevó al alguacil de la ciudad al lugar donde se encontraba el cuerpo de McLean. Cuando el alguacil se acercó a la zona indicada por McBride, se hizo evidente que había ocurrido algo terrible. Un rastro de sangre de casi un cuarto de milla de largo se extendía desde las vías del tren hacia los bosques pantanosos cercanos. En el lugar se encontró el cuerpo de Will y se determinó que había muerto a causa de 4 fuertes golpes en la cabeza. También se encontraron cerca un mazo de púas y una pala ensangrentados. El alguacil determinó que McLean no murió de inmediato y que de hecho había intentado salir a rastras del bosque. Se dice que la linterna de Will todavía estaba agarrada con fuerza en su mano cuando se encontró su cuerpo. Casi al instante comenzaron a llegar informes de una extraña luz de color blanco amarillento e incluso a veces azulada, vista a lo largo de un tramo de 4 millas de vía del tren cerca de Gordon. Estas luces descritas como orbes brillantes de color blanco y azul aparecen flotando sobre las vías y a menudo se mueven hacia los testigos antes de desaparecer repentinamente. Mike Klingan, un investigador, ha pasado gran parte de su vida investigando acerca de las luces. Ha experimentado cosas para las que no puede encontrar una explicación. Observó a un grupo de personas a través de binoculares mientras caminaban por las vías hacia él durante 10 o 15 minutos, solo para verlos desaparecer cuando llegaron a él. Ha visto una extraña niebla azulada flotando sobre los rieles, voces y sonidos de arrastre sin una fuente visible. En una ocasión, se sintió abrumado por una fuerte sensación de pavor mientras caminaba de regreso hacia el grupo con el que estaba. A medida que se acercaba a ellos, todos comenzaron a reportar la misma sensación, sin que él hubiera dicho una palabra. El fenómeno sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Look in here. You don't see it till. Look. What is it? I don't know. Oh shit. That's a green orb. Yeah. This is the first time in history that I know of this thing's ever even been recorded. And El 12 de septiembre de 2008, en el Valle de San Fernando, California, un tren que transportaba a 225 pasajeros chocó con un tren de mercancías. 25 personas murieron.
Uno de ellos fue Charles Peck, de 49 años, quien había viajado a Los Ángeles para una entrevista de trabajo. El cuerpo de Peck fue recuperado de los escombros 12 horas después del accidente. Sin embargo, durante las primeras 11 horas, su teléfono celular hizo una llamada tras otra a sus seres queridos, entre ellos su hijo, su hermano, su madrastra, su hermana y su prometida. En total, sus diversos familiares recibieron 35 llamadas desde su teléfono celular durante esa larga noche. Cuando respondieron, lo único que oyeron fue estática. Cuando devolvían la llamada, los llevaba directamente al buzón de voz, pero las llamadas les dieron la esperanza de que el hombre que amaban todavía estaba vivo, solo atrapado en algún lugar de los escombros. Esta situación llevó a los equipos de búsqueda a rastrear el paradero del teléfono a través de su señal y a buscar una vez más en lo que quedaba del primer tren, el lugar de donde provenían las llamadas. Los socorristas finalmente encontraron el cuerpo de Peck aproximadamente 1 hora después de que las llamadas de su teléfono celular cesaran. Charles Peck había muerto en el impacto. Sin embargo, mucho después de su muerte, su teléfono celular había seguido comunicándose con muchas de las personas que más le importaban y finalmente condujo a los rescatistas hasta sus restos mortales. Hasta donde revelaron los investigadores, nunca encontraron el teléfono de Peck. El origen de las llamadas sigue siendo un enigma, ya que ocurrieron después de su fallecimiento. Conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, el bosque de Hoia-Baciu en Rumanía es un lugar rodeado de fenómenos inexplicables. En 1960, un profesor de biología capturó una fotografía de un objeto volador no identificado sobre el bosque, lo que desató una serie de investigaciones paranormales. Desde entonces, muchos visitantes han reportado avistamientos de luces flotantes, desapariciones temporales y sensaciones de ser observados o perseguidos. Lo más extraño es una zona dentro del bosque donde los árboles crecen en forma de espiral. También, ningún tipo de vegetación logra crecer en esa área. A pesar de muchas teorías, nadie ha podido explicar los eventos inusuales que ocurren en Hoia-Baciu y todas las fotografías e imágenes captadas por sus visitantes de situaciones extrañas. Aquí te dejo una serie de imágenes inexplicables que nos dejan en qué pensar, pero no sin antes decirte que si te gustó el video le des like y te suscribas a mi canal, ya que es un gran apoyo para continuar subiendo contenido. Si has tenido experiencias de índole paranormal, puedes contarme tu historia al correo que dejaré en la descripción. Gracias y hasta el próximo video.